Vamos a hablar en este bloque con la doctora Nora Echenique, que ella es directora del Instituto de Hemoterapia Bonaerense, y justamente con relación a un tema que decíamos, no tiene el espacio que sí tienen otros temas, como es la donación de sangre en los medios, ¿verdad? Pero sí hay que destacar la importancia y sobre todo tener en cuenta que se está reclamando, hay programas y hay gente que está trabajando en esto para que haya políticas de Estado concretas con relación a este tema. Le agradecemos mucho a la doctora Nora Echenique por estar aquí. ¿Cómo le va? No, Buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarme y con un tema sensible que nos atraviesa a todos. Claro. Sí, Nos sin atraviesa duda. absolutamente Debería a todos. atravesarnos un poquito más por ahí, Claro, ¿no? Claro, atravesar un poco el corazón. Claro, porque No, digamos, Argentina, bueno, yo lo comentaba antes, ha elevado el número de donantes de sangre, pero ¿cuánto falta? Falta todavía, mucho. ¿no? Para Falta que haya... mucho, porque yo creo que lo que hay que cambiar son muchos años de una cultura de yo dono para. Yo dono para un familiar, yo dono para un amigo, yo dono... Y esto es un mito porque nadie dona porque esta sangre que yo dono entra a un banco de sangre a procesar y no dono para el que fui. Pero, digamos, claro, repongo. Lo que pasa es que sí. lo que hay que comprender que hay una comunidad de gente enferma que siempre va a necesitar sangre. Sí. Y la cuestión es ponerse a pensar y ponerse en el lugar del otro, que no se toma vacaciones el enfermo, que las urgencias no se toman vacaciones, que no tenemos que esperar que nos llamen, que por eso este cambio de cultura, de que así como... a ver, para que se entienda un poco mejor, la solidaridad compite con muchas cosas, el donar sangre, que es un acto solidario. Es mucho más fácil dejar una moneda en un supermercado para un lugar porque yo no pierdo tiempo. Claro. Entonces, encima de dar sangre, tengo que disponer de un tiempo. Sí, además de ir en ciertas Es el condiciones, acto, ¿no? A sí, donar, es el acto sangre. solidario emblema. Claro. Porque, a ver, cuando uno, por ejemplo, pienso en las actividades que en muchos casos está relacionado con la religión y en otros no, del tema de caritativo, Claro. En donde uno da lo que le sobra, ¿no? Claro. En la caridad. Aquí, digamos, a nadie le sobra sangre, no es que nosotros tenemos sangre para ir tirando y Claro, ir a donar sangre es un hecho solidario realmente. Lo que nosotros estamos cambiando es tratar de que la gente comprenda mejor el mensaje estratégico que hicimos institucional. Hablar de compromiso social, de que aquel que dona sangre está comprometido con su sociedad, porque como el que recibe es un anónimo y el que da también para el que recibe es un anónimo, tiene que haber un compromiso. Y empezamos a hablar de generosidad, más que de solidaridad, porque solidario es todo aquel que va porque tiene un familiar enfermo, porque nadie le paga ni nadie lo obliga, como aquel que va voluntariamente a donar sangre porque sabe que hay una comunidad. Entonces empezamos a hablar de generosidad, de ponerle contenido a las palabras para que se entienda mejor. Porque yo te hablo de donante voluntario, repetido y habitual, no te estoy diciendo nada, pero si te hablo de un donante generoso, comprometido con su comunidad, estamos hablando de otras cuestiones. Entonces también el ponerle contenido a las palabras nos permite una mejor llegada a distintos lugares. Sí. Ahora, doctora, ya que hablamos de las palabras, algo que justamente leía cuando trataba de informarme acerca de de en qué consistió este encuentro, hablaban de donación voluntaria y no remunerada. ¿A qué se refiere no remunerada? Lo que pasa es que en algunos países existe el pago por la donación de sangre. ¿Sí? Un caso emblemático es la India. ¿Y se dona más en esos países? No, se dona igual o menos o más, depende. Lo que pasa es que aquel que va en forma remunerada, en la entrevista médica predonación, para que le paguen, tiene que mentir. Claro. Entonces, una acción voluntaria, generosa, donde también debe haber una comprensión por parte de que es donante, que el ser donante no es una obligación, es una calificación, digamos, donde hay una entrevista médica predonación y donde tiene que contestar en 15 minutos la verdad, porque si miente puede tener algún problema el que recibe o algún problema él mismo. Es decir, usted lo que dice que el remunerado tiene que mentir porque si no, su único objetivo es ese, digamos, que no va voluntariamente, sino, claro, es complicado que sea remunerado. Es complicado porque aparte es como que está vendiendo algo de su cuerpo. Digamos, ¿a quién pertenece la sangre? Sí, la sangre en principio desde el sentido común como hay que hacer ruido.
Claro, Sí. pero aparte la sangre, si bien me corresponde a mí, cuando está dentro, es mi propiedad, una vez que yo la dono, ya pasa a ser un bien social, un recurso estratégico del Estado, porque no solamente se transfunde, sino que de lo que la sangre sería la materia prima, lo que yo dono. Sí. Eso se divide y el plasma excedente se manda a la industria farmacéutica para hacer medicamentos derivados del plasma, con lo cual nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Córdoba, nos devuelven medicamentos que la provincia no tiene que pagar, esos medicamentos que son muy Porque se caros. aportó, digamos, un componente. Entonces, digamos, si es como los órganos no se pagan la ablación. Claro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Claro. Ya lo dijo, o por lo menos trazó un poco la línea de qué es lo que sucede cuando uno va a donar. Ahora en un ratito ya vamos Sí. a actualizar los títulos, pero me interesaría plantearlo como para entender un poco el camino de la donación, ¿no? Y saber bien cómo funciona. Por esta Sí. cuestión, fundamentalmente, cuando uno dona sangre y no está apto, porque hay veces que si fuera remunerado uno pensaría que podría llegar a darse por intenciones. Ahora, realmente hay otras veces en las cuales por ahí uno desconoce o uno en la encuesta previa hay algunas cosas que se le puede llegar a escapar y demás. ¿Cómo es ese recorrido de la donación de sangre? Yo voy y dono sangre, pero nunca se individualiza quién es el paciente, esa sangre llega a algún lugar en concreto, en particular. Hay primero una entrevista médica porque si bien se estudia la sangre para determinadas enfermedades transmisibles por la transfusión, también existe lo que es el periodo ventana, existe otras enfermedades que me puede hacer, yo soy donante y me puede hacer daño a mí, la extracción de 500 mililitros, o hay otras patologías que si bien no se estudian, pueden dañar al receptor, o el mismo periodo de ventana, que el periodo de ventana es nada más y nada menos un momento donde yo me infecté, pero todavía el cuerpo no genera anticuerpos para que yo lo pueda detectar. Entonces, la entrevista tiene que ser lo más sincera posible, desde el médico y desde el entrevistado. Habla de la conciencia y la responsabilidad. Y la responsabilidad del donante. Esa es la primera parte, la parte de la entrevista. Ahora, después de los títulos, vamos a seguir con, Vamos a con el resto continuar, del camino. ¿sí? Unos minutos para actualizar los títulos de la hora 18. Haidt Olivera, a una semana del juicio oral. Estefanía Haidt y su pareja Jesús Olivera esperan detenidos en la cárcel de la Florida de Bahía Blanca en el inicio del juicio por el cual se los juzgará por reducción a la servidumbre, abuso sexual y lesiones contra Sonia Molina. Montehermoso, reunión clave por los pescadores. En la ciudad capital están reunidos legisladores y 6 intendentes de la región para intentar destrabar el conflicto con los trabajadores de la pesca, que denunciaron un arreglo entre partes para dejar que barcos de arrastre estén en la zona del Rincón. Insultos y detenidos en el Concejo Bahiense se produjeron después de que los ediles se dieran explicaciones de la muerte de Diana Herlein, que falleció a raíz de la caída de un árbol. Vecinos afirmaron que hicieron varios llamados para el control y poda de los árboles en espacio público. Se colgó de su auto para salvar a sus hijos. Fue luego de que 2 delincuentes intentaran asaltarla al salir de su casa y llevarse el auto donde se encontraban su hijo de 8 años y su bebé. Los ladrones se le exigían todas sus pertenencias mientras le apoyaban el revólver a su hijo en la cabeza. Masacre planta transmisora, 2 condenados. El tribunal en lo criminal 2 de La Plata condenó este mediodía a 2 de los imputados por el crimen de 3 policías en la planta transmisora del Ministerio de Seguridad bonaerense. Los condenados son un ex policía y el hijo de un ex agente penitenciario. El Lobo empató y comparte la punta con River. En La Plata, el equipo de Troglio igualó 0-0 con Lanús y se perdió la chance de seguir como único puntero tras el triunfo de River sobre Racing. Por otra parte, Estudiantes venció 2-0 a Colón y volvió a prenderse en la lucha a falta de 2 fechas.
Abrimos esta nueva hora en QM Noticias, segunda edición. Estamos en piso para quienes se enganchan ahora con la doctora Nora Echenique. Ella es directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, hablando justamente de la importancia de donar y la importancia también de crear conciencia y de la responsabilidad también del donante. A ver, me parece que no solamente hay que tener voluntad de donar, sino de estar informado de qué es la donación. Sí, sí. Un donante informado es un donante que sabe que si tuvo una gripe o unas líneas de fiebre ayer, no puede ir a donar, que si no se cuidó en su contacto sexual, no puede ir a donar, que si se hizo un piercing hace 3 días, no puede ir a donar. Pero hay situaciones transitorias y definitivas para no calificar como donante. Pero para esto hay que desterrar algunos mitos. Por ejemplo, gente dice, yo tuve hepatitis. Bueno, ¿cuándo tuviste hepatitis? Claro. Si tuviste hepatitis antes de los 10 años, generalmente es la hepatitis A que se transmite por agua. Si tuviste después de los 10 años, ven igual. Nosotros te hacemos un estudio y si no es una hepatitis B, podés donar sangre. Entonces, hay un montón de mitos que también hacen a esta cuestión turbia que hubo durante mucho tiempo, qué pasaba con la sangre, a quién se la daban, si se vendía, si no se vendía, si había una comercialización. Bueno, ahora prácticamente la sangre está en manos del Estado, hay un control por parte del Estado bonaerense de qué sucede con la sangre pública y privada, hay una cuestión de centralización, no de la donación, sino del procesamiento de la sangre, o sea que la sangre que se está transfundiendo en La Plata es la misma que se está transfundiendo el 9 de julio, porque la donación se hace allá, se viene para acá, se trabaja con un stock. Entonces, todo esto, la gente, para poder empoderarse y venir a donar tranquilamente y saber, tiene que conocer estas cuestiones, qué es lo que sucede con la sangre. Creo que es más sensacionalista la donación de órganos, que sí salva vidas. La sangre no salva vidas, como muchas veces se dice, sino que es un coadyuvante para ayudar a recuperar la salud, indispensable porque no hay otra forma de fabricarla, más que del ser humano. Entonces, solamente con la guarda y con el Estado ablacionándola y estudiándola es que se genera transparencia. Una vez que la gente comprenda esta transparencia, creo que va a ser más fácil la llegada a la donación voluntaria, generosa y de responsabilidad por parte de todos nosotros. Y otra de las cuestiones es cómo nosotros acercamos la donación a la gente para que no pierda tiempo, para que se sienta más íntima en su lugar de trabajo, o en su escuela, o en su iglesia, salir de los lugares de enfermedad, que es el hospital, para trasladarlo a los lugares de salud, como es el Instituto de Hemoterapia, que no se trabaja con enfermos, se trabaja solamente con donantes, y cómo llevar la donación a los municipios, hacer colectas externas de sangre, que se hace más visible y se hace más transparente. Con test y todo, test, extracción, todo, ¿cuánto puede llegar a demorar? Mirá, nosotros, si vas a las 7 de la mañana, puedes llegar a tardar 2 horas en la donación de sangre. Pero si vas a las 10 de la mañana, en menos de 45 minutos estás afuera. A diferencia de lo que puede pensar cualquiera, ¿no? Claro, en general. Y otra de las cuestiones es no ir en ayunas. Porque el ayuno para los análisis comunes es bueno, pero para la donación de sangre no es bueno. Entonces hay que ir con una buena cantidad de líquido tomada, azucarada, tratando de no comer muchas grasas. Porque se extrae mucha sangre. Son 450 mililitros. ¿Cuánto tenemos en el organismo? El 10% más o menos, y por eso se pide que uno pese más de 50 kilos, es el 10%. ¿Uno puede elegir cuánto donar o tienen que ser 450 mililitros? 450, las bolsas están preparadas para 450. Hay bolsas pediátricas, hay otras cuestiones, pero en general son 450 mililitros. Y en los distintos lugares se hace la división ya directamente de la sangre. ¿Y cómo se reparte? ¿Bajo qué mecanismo de control y demás que recién lo mencionabas? No, la sangre depende qué necesita el paciente. O sea, antes había la sangre... ¿Va directamente hacia el paciente? Porque esto me gustaría entenderlo porque siempre tuve la duda. El proceso, o sea, yo voy a donar para tal paciente, que siempre preguntan para quién es la donación, pero no es que esa sangre va directamente a ese paciente. No, eso está mal, estamos tratando de desterrarlo. Uno tiene que ir a donar porque debe comprender que hay una comunidad de gente enferma. Yo vengo a donar sangre.
seas del seguro, sea para Pero fulano, creo para que siempre mengano. dicen cuando dicen hay que ir y decir que uno va a donar Ahí va, para eso tal, para, para cual. Claro, sobre todo pero en las eso redes sobre todo sociales. en las obras sociales. En general, uno trata de, empezamos a tratar de no preguntar para quién dona. ¿Usted viene a donar? Sí. Por ahí en los privados, en la clínica privada, te exigen un papel que si no tuvo tantos donantes. En todo caso, que el privado se comunique con nosotros para ver si hay un stock de sangre suficiente como para poder operar a alguien. Porque cuando a veces no pueden operar, establecen que el instituto o fulano no tiene sangre. Y eso no es una Sí, hoy realidad. vamos a la provincia de Buenos Aires y los hospitales, clínicas públicas y privadas, hay sangre en la provincia. Perdón, sí, hay sangre. Claro. La provincia de Buenos Aires no hay muertes por falta de sangre. Pero cuando se pide a alguien específicamente es porque se quiere reponer la que ya hay o A por... veces, mira, en general, nosotros cuando vamos a los hospitales es para sostener una charla con los familiares explicándole que aquel que recibió sangre es porque alguien generosamente donó y lo invitamos a donar. Este es un nuevo concepto. Antes es, si no donas sangre, no te interno. La idea es que la gente empiece a comprender que el banco de sangre que existe es porque alguien fue voluntaria y generosamente a donar sangre. Que lo invitamos y se informa cuáles son los requisitos para que la gente no se sienta frustrada posteriormente, porque a veces hay gente que cuando uno le dice, mira, esta semana no podés donar, venís dentro de 15 días, se siente como yo no puedo donar. No, hoy no podés donar porque podés contagiar a alguien de una gripe. Claro. O si te vacunaste contra la vacuna de la gripe, durante 72 horas tampoco podés donar. Son determinados cuidados. Pero la sangre nunca va a ese mito que si yo dono para mi papá, esa sangre va para mi papá. Eso es desterrado. Desterrado. Si la sangre tiene algún inconveniente porque se ha escapado de la evaluación, del test y demás, por ejemplo, no sé si es menor o no, pero de una gripe, que no se haya curado, digamos que esa sangre va con gripe al stock de sangre. ¿No se hace un filtro de esa sangre? Puede terminar en cualquier paciente una sangre con gripe, digamos. Sí. Si el paciente, si el donante no contó qué era lo que tenía o lo que tuvo, en general se le toma la temperatura, o sea que si tiene una gripe... Sí, y los grandes riesgos también se descartan. Seguro, digamos, generalmente. Si tiene bajo hematocrito también, si tiene una enfermedad previa también. Lo que se trata de armar es un grupo gentil, cosa de que el donante que va se sienta relajado y nosotros calcula que, a ver, vos vas a un médico porque considerás que estás enfermo, entonces vas abierto a contar todo. Acá venís a donar sangre, a dar algo de tu cuerpo, y yo en 15 minutos hasta me estoy metiendo cómo tener relaciones sexuales, no con quién. Ojo, la provincia de Buenos Aires no habla con quién, sino cómo te cuidás. Entonces, tiene que ser un ambiente gentil como para que el donante se sienta contenido. Que no es fácil. No todo el mundo está dispuesto a comprender esto. No dispuesto. A ver, no es fácil abrirse. Dice, yo vengo a dar algo de mi cuerpo y encima me preguntan de todo. Entonces, bueno, sí, te preguntamos de todo. ¿Por qué? Porque te estamos cuidando a vos que venís a donar y estamos cuidando al que va a recibir. Sí. En algún momento igual hubo algunas estigmatizaciones y preconceptos. Se preguntaba si se había tenido, no sé si se sigue haciendo, relaciones homosexuales o no. A ver, hay una división muy importante. La provincia de Buenos Aires, en su ley, establece que no habla de homosexualidad, sino de cuidados. Bien. Claro. ¿Sí? Pero en algún momento estaba. En algún momento quizás en la provincia de Buenos Aires está desterrado del año 2002. Bueno. Si alguien lo preguntó, y si alguien lo pregunta ahora, es por un prejuicio de esa persona que lo pregunta y encima no está cumpliendo una ley. Claro. Bien, Ahora, igualmente la persona que decide ser donante voluntario tiene que acceder a la entrevista y también a un análisis de sangre. Tiene que hacer un consentimiento informado, el cual puede revocarlo también, donde se le explica que va a ser estudiada su sangre y que si su sangre tiene alguna dificultad dentro de sus estudios, va a ser citado para hacerle la devolución y derivarlo a algún lugar donde lo puedan atender y contener.
no siempre la gente lo primero que piensa es HIV. Sí. Y hay un Bueno, montón también de está otras ese. patologías, hay chagas, Sí, hay sí, hepatitis sí. B, hepatitis C, que nosotros tenemos la obligación de citarlo y en ese consentimiento está escrito que se va a citar si hay algo que no está dentro de los parámetros normales. Y corresponde citarlo porque él no sabe que está enfermo. Exacto, sí. Y con relación, bueno, una vez que se descarta que la sangre pueda tener algo, digamos que es apto para donar, ¿cada cuánto puede hacerlo? Lo puede hacer el hombre 5 veces al año, cada 2 meses, y la Cada 2 mujer meses. 4 veces al año, cada 2 meses. ¿Por qué la mujer 4 veces al año? Porque la mujer está en periodo menstrual y las menstruaciones de todo un año equivalen a una donación de sangre. Entonces, Claro. por eso el hombre puede donar 5 veces y la mujer 4 veces al año. Sin embargo, antes había un mito que la sangre del hombre era más poderosa y era más fuerte. Bueno, esto está desterrado y se está viendo cómo en 10 años hemos cambiado de un 25% de mujeres donantes y ahora estamos en un 40% de mujeres donantes. Claro. ¿La persona que dona puede estar tomando algún tipo de medicación o hay alguna medicación que que no tiene que estar tomando y otra que sí, o ninguna, digamos? Mira, ¿Cómo es? preferiblemente ninguna. Si toma aspirinas o algún antiinflamatorio, debe avisar para que no se preparen plaquetas. Pero también está el por qué la toma. No solamente qué estoy tomando, sino por qué la estoy tomando. Sí. Eso es lo más importante. Claro, por ahí es un simple dolor de cabeza, Esa, una descompostura, claro. Y, un o la virus. otra, tengo una enfermedad inflamatoria crónica que lo que me impide no es la medicación, sino esa enfermedad inflamatoria crónica. Claro. Puedo ser hipertenso, controlado, no grave y estar tomando medicación. Pero hay otras medicaciones que no. Si vos estás tomando un antibiótico, no. ¿Por qué? No es la medicación, sino es la patología de base. Estoy con una infección. Claro. Entonces no puedo donar sangre. ¿Y la persona que se ha realizado una cirugía, por qué no puede donar? Porque generalmente está el famoso periodo ventana y hay un periodo de incubación de determinadas patologías que dura hasta 6 meses, que es la hepatitis. La hepatitis B y la hepatitis C, el periodo de incubación puede durar 6 meses. Entonces se guarda, se resguarda, no solamente que se sienta bien ese... Ahora estamos diciendo hasta que se sienta bien el que es operado, el que es sometido a una intervención quirúrgica. Antes se hablaba de intervenciones menores y intervenciones mayores. Ahora sí se siente bien. Pero hay un periodo de 6 meses. La laparoscopía es una enfermedad, es un acto quirúrgico mucho menos agresivo que cielo abierto. Exacto. Pero el instrumental que ha sido desinfectado, haya recibido un proceso, bueno, tiene que tener un cuidado de 6 meses para evitar un contagio. Y no es caprichosamente, lo mismo que un piercing. Si la persona que se hizo un piercing o se hizo un tatuaje en un lugar saludable, en un lugar sabe dónde, cómo, con qué, y tiene la fecha exacta, por ahí nosotros lo dejamos donar antes. Ahora, si alguien viene y me dice, mira, creo que fue en mayo o en abril o en agosto, no me acuerdo, bueno, ahí esperamos 12 meses. 12 meses, un año. Un año. Porque está este periodo de 6 meses de incubación de la hepatitis. En promedio, ¿cuánta sangre se necesita? Obviamente sería ideal que donemos todos y cada 2 meses, digamos. Si podríamos llegar al ideal, todo pero... lo ideal- posible, Mira, no hay un dato argentino certero, se están utilizando parámetros internacionales que yo creo que no es lo que necesita en este momento la Argentina, pero se habla de 3.5% de la población que done sangre. Nosotros estamos casi en el 3% y estamos bastante bien, bastante bien. Y empezamos con un 8% de donación voluntaria no relacionada con la enfermedad y ahora estamos en un 33%. Es muy alto. Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por delante. Y si se llega a superar los niveles, ¿se podría llegar a colaborar? ¿Cómo se hace? ¿Se deja la sangre guardada? ¿Se puede colaborar, por ejemplo, ante alguna catástrofe Claro. en algún otro No, lugar pues, del mundo? a ver, Puede tener la reserva, ¿Hay digamos, articulado un cuando- sistema, digamos?
No, pero se puede ayudar a otra provincia. Han venido la provincia de Buenos Aires, fíjate que mucha gente en La Plata se interna en el Hospital Rossi o en el Cruce o en el Hospital Sor María Ludovica de otras provincias y de otros países, y nosotros no pedimos sangre ni a otras provincias ni a otros, porque la provincia de Buenos Aires se autoabastece. Bien. No solamente en sangre, sino en plaquetas de aféresis, que es la donación de plaquetas. Sí. Pero esto no significa que por ahí lo que necesitamos es la autosuficiencia, que es cantidad y calidad. La calidad tendríamos que aumentar aún más el donante no relacionado con la enfermedad, sino esto, del empoderamiento social, de que todos los días se necesita sangre, que podemos ser nosotros mismos. Sí, seguro. Y ser consciente del grupo factor también, ¿no? Porque eso también... La gente que sabe que dice, yo tengo la sangre difícil, que es por ahí un RH negativo y voy a dejármela para cuando la necesita. No, todos los días se necesita. Claro. Todos los días se necesita. Y este no es un problema de la provincia o del instituto, es un problema mundial. Pero así como los que lo necesitan son menos, los donantes son menos. Está en forma relacionada. La proporción. Pero cuando se necesita, se necesita. Entonces, aquel que es un grupo raro y que es un RH negativo, que no se guarde para cuando lo llamen, porque por ahí no lo llama nadie. Claro. Que venga a donar sangre, porque todos los días se necesitan tanto RH positivo como RH negativo, como A, como B, todos los días se necesitan. Ahora, doctora, ¿en la provincia ha habido sabemos que en este momento no, pero ha habido en algún momento de la historia de la provincia un riesgo de muerte para algún paciente por tener una sangre negativa, RH negativa? Mira, y que no haya habido... No, en general cuando hay un riesgo de muerte frente a un RH negativo, que es más difícil, uno hace generalmente vos podés hablar de un accidentado, se puede pasar sangre positiva porque haces un mal menor y le estás salvando la vida, y en general no se sensibiliza. O sea, que se puede tolerar, digamos, sangre de salvo otro factor que sea... Sí, siempre estudiándola previamente, que no tenga anticuerpos, es un tema más complejo. Pero yo me accidento y soy RH negativa, y en ese momento no hay RH negativo. Bueno, que me pasen cero positivo. Tal vez cuando piden cualquier grupo y factor. Después veremos cómo continuamos, pero primero hay que solucionar el tema. Y en general no hay inconvenientes. Bien, ya que estamos informando con relación al tema, sería bueno especificar cuáles son los requisitos y qué tiene que tener en cuenta una persona a la hora de donar. ¿El peso, por ejemplo? El peso, sí, pesar más de 50 kilos, tener más de 18 años, pero bueno, si es menor y quiere donar sangre con la autorización de también su padre. Si tuvo hepatitis, que venga igual a donar, porque se le va a hacer una entrevista y se le va a hacer un estudio, que no venga en ayunas, que sepa que si tuvo relaciones sexuales, que se haya cuidado con preservativos, que venga bien dormido, que por lo menos si toma alcohol, bueno, ese día anterior no tome, no que sea un borracho empedernido, pero una persona que está acostumbrada a tomar alcohol, 2 o 3 copitas a la noche, de una copita, bueno, que ese día no tome, en la noche anterior, que 2 horas antes de venir a donar no fume, que no fume 2 horas después. Sí. El tatuaje, por ejemplo, debe haber sido realizado ¿cuánto antes? 12 meses antes. 12 meses. Pero que venga igual a donar. Bien. Porque si tuvo un tatuaje, puede quedar comprometido para un futuro. Claro. Que venga igual y que se informe. La idea es que la gente se informe y que no se abstenga de venir a donar, porque por ahí lo hizo un tatuaje y él sabe la fecha exacta, fueron hace 8 meses porque fue tal fecha y me lo hice en tal lado, por ahí puede donar. Entonces, si tuvo un piercing, un tatuaje, que no se abstenga de concurrir por lo menos a informarse. ¿A dónde tiene que ir? Mira, en la provincia, acá estamos en La Plata, al Instituto de Hemoterapia, y si quiere saber en algún lugar de la provincia, que llame al 0800-666-2258, que le van a informar qué lugar más cerca tiene que ir
para donar. Bien. Y también se le van a informar qué colectas externas hay, como para que se acerque a donar en algunas colectas, porque hay regiones sanitarias, como la región sanitaria 2, que es la de 9 de julio, Peguajo, que se maneja más con colectas que con la donación en los propios hospitales. ¿Cómo son las colectas? ¿Se organizan en el lugar, a domicilio? ¿Cómo es? No, se colecta, por ahí se hace en un club, en gimnasia, dentro de poco vamos a un tener, lugar y en se iglesias, cita a la gente. Y claro, Bien. y la gente se promociona que va a haber una colecta de sangre y la gente va a donar. Ahora... Aparte, te sentís realmente muy bien después de donar físicamente, incluso, Eso dicen, ¿no? sí. Yo creo que también es un Yo lo he mito. sentido, Creo, yo lo he sentido. No sé si es por... al principio cuesta. De hecho, Y la aguja una de las cosas más lindas que tiene el instituto es los sanguchitos de miga que te dan después. Bueno, de uno donar tiene que tener un sangre. incentivo, ¿no? Ahora estamos dando alfajores, Claro, viene tortas y completo. jugo y hay otras cuestiones. Porque la gente aparte hay que devolverle, no le podemos remunerar, pero bueno, atenderlo y si bien es una obligación darle un desayuno, bueno, darle un festejo, un agradecimiento mínimo. Aparte, ¿no? yo siento que en esas cosas hay que también tener... me ha pasado por ir a sacarme sangre por sacarme sangre, y en algunas circunstancias viene una enfermera con una aguja, te clava la aguja y te hace así, te saca la sangre y listo, como si fuera una situación de un trámite. Y hay muchos que podemos llegar a sentirnos mareados después. Sí, por ejemplo, claro. Y tener ese trato amable que realmente lo tienen para entrar a generalmente donar. el que se marea existir. donando sangre es porque está asustado. Sí. Entonces, y generalmente son más los de primera vez. Pero el trato amable, el trato gentil, el que te expliquen, el que te dicen te voy a pinchar el dedo para ver el hematocrito, mirá, te va a hacer 10 minutos y te charlan y qué sé yo, y te distraen, y tenés un cafecito previo. Claro, es fundamental. Es fundamental. Sí. El tener un trato amable es fundamental. Es fundamental para que la gente sienta confianza, porque si no siente confianza, es lo mismo cuando cuando vas al médico. Exacto. Si no sentís confianza, no hay un rapport, no hay un ida y vuelta y no vas a volver. Doctora, nos repite 0800-666-2258, es el teléfono para informarse sobre los lugares. Digamos, Claro, no solamente los lugares, por ejemplo, hay días feriados que nosotros sacamos sangre, por ejemplo, el día Puente, el día 2, nosotros tuvimos donación de sangre, se acercaron 60 personas a donar sangre. No es mucho para el instituto, pero bueno, es importante. Y generalmente la gente que va a los días feriados es gente que por ahí no puede ir por una cuestión de trabajo y va a donar de porque va a ocupación. donar. Claro. Ahí también te informan de las colectas, cuándo vamos a tener colectas, dónde se hacen, si se hace el 9 de julio, en Ensenada, en Gimnasia, hubo en Ciencias Económicas, en Medicina, en el CONICET. Ya que menciona medicina, ¿tiene conocimiento de una iniciativa para que los donantes digamos, se comprometan, digamos que haya como una obligatoriedad para que los donantes se comprometan a donar No hay una sangre? obligatoriedad. O sea, si uno obliga al donante a comprometerse, no se va a comprometer. ¿Vos sabés quiénes son los donantes? Los donantes que más se comprometen son aquellos donantes que alguna vez vinieron a donar porque tenían un familiar enfermo y esa sangre o esas plaquetas tuvieron un resultado o no en ayudar a recuperar su salud, pero supieron que sin eso, y ahí vos se fidelizan más, se comprometen más, porque vieron el accionar, la necesidad, el verlo. Pero bueno, no queremos que todos se enfermen para que la gente comprenda, sino que realmente esto es un acto que debe ser de todos los días. El 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Es el Día Mundial del Donante y va a haber un montón de colectas de sangre. Eso justamente y para nosotros es más importante porque se cumplen 100 años, el día 9 de noviembre, 100 años de la primera transfusión de sangre conservada, que la hizo el doctor Luis Pedro Agote en el Hospital Rawson. Y este año se cumplen 100 años. Fue en 1914. Bien, motivo de doble festejo, ¿no? También el hecho de que se haya elegido un día para, imagino, concientizar y bueno, que la actividad sea un poco más que de ser fuerte. El día, lo que vamos a hacer es el mes de la donación de sangre. Para poder tener, porque todos no podemos hacer una colecta el día desde ya, 14 o el día 9. La idea es militarla
O sea, hablando de la militancia como el accionar diario para transformar una realidad que sea visible en la provincia de Buenos Aires todo el mes de junio y todo el mes de noviembre. Aparte de todos los días que de todo lo que trabajamos. se hace generalmente. Sí, sí. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo por esta gracias entrevista. a ustedes. Y quería agradecer a los medios porque sin esta posibilidad de democratizar la palabra y llevarla a todos lados, realmente no hubiéramos tenido la respuesta de la población que tenemos en este momento. Agradecidos nosotros. Muchas también. gracias a ustedes. Hasta luego.